Muchos de los que hemos jugado algún videojuego antes de la invasión masiva de internet teníamos que tener al lado una revista sobre estos, la cual funcionaban como guía o como reveladora de trucos. Sin embargo, algunos nos asombrábamos al encontrar secretos en algunos juegos, los cuales nunca habían figurado en revistas, volviéndose un hecho para la posteridad, sintiéndote un crack y sobre todo, adquiriendo una gran felicidad como si hubieras hallado una mina de oro en el patio de tu casa. Pues es justamente lo que ha sucedido con el videojuego de Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Si bien en revistas ya venía el código para desbloquear a los 5 personajes, había una pelea secreta, la cual debía seguir una serie de pasos con mucho cuidado para que se desbloqueara. Y aquí lo interesante, esta no funcionaba con trucos y no se describía en las revistas. Bien, para ello debemos ingresar al torneo y aquí seleccionar a tus 8 personajes como habitualmente era. Ya empezábamos con el primer paso importante. No debemos seleccionar a Majin Buu, y es más, debemos rogar que la CPU lo elija. Si no es así, habrá que reiniciar todo y esperar a que esto suceda. Paso número 2. Deberás ganar todas las peleas que puedas. Las únicas que deberás perder son con las que te toque contra Majin Buu. Caso contrario, la pelea secreta no aparecerá. Y aquí lo más difícil. También deberás rogar que Majin Buu le gane a los rivales de CPU. Si no, pues lo mismo, todo estará arruinado. Paso número 3. Luego de seguir el paso 2 al pie de la letra, la final deberá darse entre uno de tus personajes versus Majin Buu. Obviamente el que fue seleccionado por la CPU. Y ahora sí, deberás ganarle. Si llegas a perder, todo este esfuerzo habrá sido en vano. Pero si logras vencerlo, habrás liberado la batalla secreta. Por lo general, cuando uno gana este torneo siendo un rival diferente a Majin Buu, pues simplemente todo termina allí. Pero en este caso tendrás la posibilidad de luchar contra nada más ni nada menos que Mr. Satan en una super final. Una batalla de lo más graciosa y divertida que si te confías puedes incluso llegar a perder. Pero si ganas, lograrás alzarte no solo con el hecho de haber ganado el torneo, sino de ganarle la final a Mr. Satan. A ver, es cierto que hoy día con los emuladores que hay, no es tan complicado acceder a esta batalla, puesto que uno va guardando las partidas conforme avanzan los combates, para evitar reiniciar todo el juego en caso de que uno de los pasos fallara. Pero para los que jugamos con la consola de la PlayStation 1, era imposible guardar las partidas, por lo que si luego de mucho tiempo cumpliendo con los pasos uno llegara a fallar, había que reiniciar todo. Y por supuesto, eso era lo que lo hacía difícil. Por lo que aquellos pocos jugadores que encontramos este secreto fue por puro accidente, por esas casualidades que se dio la final contra Majin Buu. Ya como dije al inicio, esto no aparece en ninguna revista sobre videojuegos. Y sí, está el hecho de pelear contra Mr. Satan desbloqueando a los personajes con aquel famoso truco de el desbloqueo de los 5. Pero a ver, esto no se iguala a luchar contra él por una final del gran torneo de artes marciales y es más, seguido de un largo proceso convirtiéndose en una batalla que vale oro. Sin duda, una de las batallas secretas más emocionantes y de gran valor de los videojuegos de Dragon Ball Z.